En la historia del fútbol han existido muchos equipos que han dominado el juego a la perfección, con grandes estrellas y ganando cada partido de una manera tan arrolladora que terminan trascendiendo más allá de su época. El día de hoy vamos a hablar de uno de estos equipos, concretamente la época de Pep Guardiola en el Barcelona. Unos años que todos los culés recuerdan como gloriosos, no solo por todos los títulos que ganaron, sino porque su forma de jugar con la pelota era única e hizo replantearse al mundo la manera de competir dentro de la élite. Para empezar esta historia hay que remontarnos al año 2003. Laporta llegaba como presidente del Barcelona con mucha visión a futuro, contratando a Frank Rijkaard como director técnico, lo cual de principio fue una gran decisión. En el año 2005 fueron campeones de liga y al siguiente año se coronaron con su segunda Champions hasta ese momento, ganándole al Arsenal 2-1 en la final. Pero en las próximas temporadas no tuvieron tanto éxito, prácticamente ningún título ganado y un bajo rendimiento de sus máximas estrellas, por lo que Laporta decidió reemplazar al entrenador por Pep Guardiola, quien apenas siendo un novato como entrenador, llegó al primer equipo después de dirigir al Barça B, por lo tanto las expectativas sobre su dirigencia no eran las más altas. Aunque la razón por la que Pep le dio la confianza desde el principio al club era por su estilo de juego claro, posesión, presión alta y creación de juego. El cambio inició siquiera antes de empezar la campaña. Ronaldinho y Deco se fueron del club, mientras que Messi recibió confianza y el número 10 como nuevo líder futbolístico del equipo. También llegaron nuevos jugadores como Sergio Busquets y Pedro, quienes terminaron siendo fundamentales en el esquema de Guardiola. El primer partido oficial de esta nueva etapa es muy poco recordado, ya que fue por la clasificación directa a la Champions League, donde terminaron consiguiendo la victoria en el Camp Nou por 4-0. En la liga, debutaron con una derrota, pero no tuvo mucha importancia, ya que el funcionamiento del equipo mejoró considerablemente en la tercera jornada, ganándole 6-1 al Sporting de Gijón. La plantilla del Barça era impecable, desde la defensa con Puyol como capitán, hasta el mediocampo con Iniesta, Xavi y Busquets, quienes sin duda crearon uno de los mejores mediocampos de la historia, siendo imprescindible en la nueva visión de Guardiola, el tiki-taka. La estrategia blaugrana por excelencia consistía en el juego de balón rápido y preciso, pase al primer toque y movimiento sin balón. Esto generaba que siempre hubiera superioridad numérica a la hora de atacar, ya que había jugadores en todo momento dispuestos a recibir el balón. Esta técnica la fueron perfeccionando durante toda la temporada, con posesiones sumamente largas y jugando en espacios reducidos, lo cual lograban gracias a la espectacular calidad de cada jugador en su posición. En octubre humillaron al Atlético de Madrid, al Almería y al Valladolid. En este último partido hubo una auténtica exhibición de Samuel Eto'o con un póker de goles. En la liga eran tan superiores que llegaron a tener en este primer periodo una racha de 10 partidos seguidos con victoria, una completa barbaridad tomando en cuenta lo nuevo que era la estrategia de Pep. Y en Champions al principio tuvieron bastante poca exigencia, con equipos de menor nivel, por lo que se mantenían en los primeros lugares de la fase de grupos. El 13 de diciembre se dio la primera prueba de fuego, el clásico con el Real Madrid, en donde salieron victoriosos por una diferencia de 2 goles, posicionándose primeros en la tabla general y además con un récord de 50 puntos antes de terminar la primera vuelta. Se empezó a notar el nivel y el potencial de este equipo con todo lo realizado en apenas unos cuantos meses. Como dato extra, aquel año Messi quedó en segundo lugar solo por detrás de Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro, lo cual sin ser tan claro en aquel momento fue el inicio de la rivalidad entre ellos. El segundo tramo de la temporada, ya a inicios de 2009, empezó todavía mejor, con un hat-trick de Messi en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético nuevamente, mientras que un par de días después golearon al Deportivo La Coruña 5-0. Con tanto dominio en las competiciones nacionales, todavía tocaba demostrar de lo que estaban hechos a nivel europeo. Llegados los octavos de final de la Champions, le pasaron por encima al Olympique de Lyon. En los cuartos de final se enfrentaron al Bayern Múnich con un partido de ida para la historia del club. Metieron 4 goles tan solo en el primer tiempo del partido de ida en el Camp Nou, con un juego absurdamente dominante. El resto de la eliminatoria fue un mero trámite, y lo verdaderamente complejo llegó en semifinales contra el Chelsea. El partido de ida fue sumamente cerrado, siendo los porteros las figuras principales, y esa misma semana, antes de la vuelta, primero tenían que enfrentarse en el Bernabéu ante el Real Madrid. Aquel día fue la primera vez que el Barça usaría la estrategia del falso 9, que consistía en que el delantero centro se posicionara más atrás, para confundir a los defensas y dejar más espacio en los laterales. Curiosamente, como lo cuenta Messi en una entrevista, ni siquiera lo habían ensayado, pero ese día le salió a la perfección. La paliza histórica por 6-2 dejó al mundo entero ver un equipo en completa armonía dentro del campo, como casi ningún otro. Pero todavía quedaba la vuelta de Champions, y con un golazo de 100 en Inglaterra, el equipo blaugrana tuvo muchísima complicación en abrir el campo de Londres. Y después de un par de jugadas muy polémicas en la defensa, Iniesta puso el gol de último minuto que hizo pasar al Barcelona por goles de visitante. Llegados los últimos partidos de la temporada, el cuadro de Pep alcanzó la cima. En tan solo un par de días se coronaron campeones de Liga y de la Copa del Rey, donde ganaron 4-1 contra el Athletic de Bilbao. Solo quedaba un objetivo en mente, la final de la
Champions se disputaría en el Estadio Olímpico de Roma contra un Manchester United que había sido campeón la temporada pasada, el inicio oficial de la rivalidad entre Cristiano y Messi. Un partido peleado, pero con un golazo de Henry y un cabezazo de Messi, el triplete llegaba por primera vez a Barcelona. Sin duda, Pep había convertido un equipo con muchísimas dudas en su juego en un equipo en el que todos aportaban colectivamente para hacer de cada partido un recital de fútbol aplastante. Antes de empezar el año entrante, Eto'o se terminó yendo al Inter de Milán, donde también ganó el triplete, y Zlatan Ibrahimovic fue fichado como su reemplazo, quien en aquel momento se volvió el fichaje más caro del club. La Supercopa de España sería el desafío de esa temporada, con la posibilidad de tener 4 trofeos seguidos, y lo consiguieron sin problemas después de ganar ambos partidos contra el Athletic nuevamente. Con ese trofeo y el de la Supercopa de Europa, que levantaron unos días después, solo les faltaba el Mundial de Clubes para completar el primer sextete de la historia. Aquel año en la liga no tuvieron ningún tipo de piedad contra sus rivales. Con posesiones largas y la idea del tiki-taka establecida a la perfección, terminaron con 99 puntos en la tabla, por lo que muchos periódicos lo catalogaron como el mejor campeón de la historia de la liga. En el Mundial de Clubes jugaron la final contra Estudiantes de La Plata, un equipo argentino, al cual después de un encuentro cerrado, llevaron el partido a los tiempos extra, donde con un gol de pecho de Messi finalizaron un objetivo que hasta el momento ningún otro equipo había logrado, lo que terminó por consolidarlos como un equipo de época. A pesar de esto, no todos serían victorias. En la Champions de 2010 llegaron hasta semifinales. En cuartos de final, un Messi intratable le hizo 4 goles al Arsenal y parecía que llegarían nuevamente a la disputa de la orejona. Pero antes tenían que enfrentarse al Inter de Milán de Mourinho, donde fueron sorprendidos en la ida en San Siro, perdiendo 3-1, con un equipazo donde Milito y el anteriormente culé Samuel Eto'o dirigían la delantera. Parecía que con los grandes partidos que había demostrado hacer el Barça antes, tenían la oportunidad de remontar en el Camp Nou, y aunque ganaron por la mínima, fueron finalmente rebasados por los italianos. Ese día Mourinho celebró como nunca, dejando imágenes que dieron la vuelta al mundo. La tercera temporada de Guardiola empezó con un nuevo cambio de dirigencia. Laporta terminó el contrato y Sandro Rosell se volvió nuevo presidente del Barça, aunque la ideología no cambiaría mucho, y de hecho fue una temporada con un rendimiento brutal del equipo. Zlatan se fue después de solo un año, con una temporada decente pero sin números increíbles. En su lugar llegó David Villa, que junto con Pedro y una versión espectacular de Messi, volvieron a dominar Europa. En noviembre llegó uno de los clásicos más esperados del último tiempo. El Real Madrid llegaba con un plantel de ensueño y de nuevo entrenador tenían a Mourinho, quien se encontraba nuevamente con el Barça después de la Champions pasada. El Camp Nou repleto, y por más que el equipo blanco competía en la cancha, el Barça dio cátedra aquel día, un gol tras otro, haciendo ver sencillos un juego simple pero efectivo, pases al espacio y unas cuantas asistencias milimétricas de Messi. Un 5-0 al final del partido sumamente candente, tanto que se recuerda mucho una jugada donde bajan a patadas a Messi en los minutos finales. En diciembre se hizo la gala del Balón de Oro 2010 y terminaron en el top 3 Messi, Xavi e Iniesta, demostrando que un solo equipo podía dominar todos los trofeos, tanto colectivos como individuales. Empezando la segunda etapa del torneo, los de Guardiola habían acumulado 16 victorias consecutivas en Liga, después de que el 10 le marcaron hat-trick al Atlético de Madrid en una victoria 3-0. En Champions volvieron a eliminar al Arsenal, pero esta vez en octavos de final con un resultado abultado de las dos partes, y en cuartos eliminaron al Shakhtar por una clara goleada. Llegado el mes de abril, el Barça le tocó enfrentarse 4 veces seguidas al Real Madrid, primero en el segundo clásico de la Liga, donde quedaron empatados. El siguiente encuentro fue en la final de la Copa del Rey, en donde ahora le tocó a los merengues llevarse el trofeo. Y qué más picante que con un gol de CR7 en el minuto 103. Los últimos 2 partidos fueron por las semifinales de Champions, en donde el show empezó siquiera antes de llegar al estadio, con las conferencias de prensa de Mourinho y Guardiola, con la frase tan icónica del entrenador del Madrid: ganaron una Champions que a mí me daría vergüenza ganar. A partir de ahí, la pelea de egos entre ambos clubes se volvió mucho más grande e igual de relevante que en el campo. Muchos jugadores de ese momento lo recuerdan hoy en día, porque para bien o para mal, toda esa polémica le daba mucha emoción a los clásicos. La semifinal de ida se jugó en el Bernabéu, y aunque fue un partido cerrado, una falta muy polémica de Pepe lo cambió todo, ya que fue expulsado y el Madrid se quedó con 10. En los últimos minutos, a Mourinho también le sacaron la roja, y Messi dio una absoluta masterclass con uno de los goles más icónicos de su carrera. El partido de vuelta terminó con un empate a 1, sin tanto revuelo como el partido anterior, y el club culé terminó pasando nuevamente a una final de Europa. 4 clásicos
títulos en total en menos de 20 días, algo bastante curioso que hasta el día de hoy se recuerda en la historia de ambos equipos. En Wembley, el Barça y el Manchester United se volvieron a ver las caras. A pesar de que los Red Devils tenían la ventaja de jugar en su país, la exhibición de Messi y compañía destacó muy por encima. De hecho, fue un partido que demostró a la perfección el tiki-taka de Pep, junto con probablemente una de las mejores actuaciones del astro argentino hasta el momento. Aunque con el gol de United parecía que era una final competida, poco pudieron resistir el segundo tiempo con los embates de Messi y David Villa, quienes celebraron de una manera muy explosiva los goles. En 3 años, el Barcelona había ganado 2 Champions y demostró que no había nadie mejor en el mundo que ellos. Aunque todo lo bueno tiene que terminar, la temporada final de Guardiola llegó en 2012. Aquella temporada es muy recordada por ser parte de los 91 goles que Messi metió en un año natural. Ese equipo no tuvo los mejores resultados, aunque sí ganaron títulos, entre ellos la Supercopa de Europa contra el Porto y el Mundial de Clubes, donde en la final se enfrentaron contra el Santos de Neymar, partido que llevó al Barcelona a interesarse más por él y eventualmente traerlo al club. En la liga golearon muchos partidos, entre ellos contra el Osasuna 8-0 y el Atlético 5-0, pero terminaron en segundo lugar, después de que los merengues finalizaran con 100 puntos. En uno de los clásicos que definiría la liga, terminaron siendo derrotados por un gol de diferencia. En la Copa de Europa, le marcaron 7 goles al Bayer Leverkusen en octavos, y fueron superiores en cuartos contra el AC de Milan, ganando el partido de vuelta 3-1. Pero la decepción nuevamente la tuvieron en las semifinales, esta vez contra el Chelsea. En la eliminatoria de ida, no pudieron dominar y perdieron por la mínima. En la vuelta en el Camp Nou, parecía que remontaban con goles de Busquets e Iniesta en el primer tiempo, pero la mala suerte los hizo fallar muchísimas oportunidades claras, y el Niño Torres empató el partido en el último minuto, lo que significaba el 3-2 global por parte de los ingleses. Este terminó siendo el último partido de Champions de Guardiola con el Barça, aunque la campaña la terminó coronándose campeón de la Copa del Rey, junto con un partido de liga en donde todos los jugadores le hicieron una despedida bastante emocional. Sin duda, los 4 años que Pep estuvo en el club revolucionaron por completo el fútbol, no solo por los títulos ganados, sino por cambiar la táctica de manera que los demás equipos se tuvieran que adaptar para poder pararlos. Su estrategia, combinada con una gran generación de futbolistas, convirtió a ese Barcelona en un equipo con mucha identidad y personalidad, perfeccionando el juego colectivo de una manera que muy pocos equipos en la historia lo han conseguido. Comenta qué otro equipo crees que ha logrado tener un nivel tan alto como este, y dale like al video para más contenido de fútbol. Hasta la próxima.